estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de viscosidad, ley de Stokes, ley de Pau-Seville y número de Reynolds. ¿Okay? El concepto de viscosidad se basa en el concepto de fricción. ¿Sí? La viscosidad es un parámetro para medir la fricción que hay entre las moléculas cuando un fluido se está desplazando. ¿Okay? Entonces, en el movimiento del fluido, las moléculas rozan entre sí y esa fuerza de rozamiento es lo que produce en forma general lo que se conoce como viscosidad. De aquí que algunos objetos puedan fluir mucho mejor dentro de algunos fluidos, ¿verdad? Porque el desplazamiento que van a tener los objetos dentro del fluido va a depender de la viscosidad que tenga el fluido. O el fluido por sí también dependerá su desplazamiento de la viscosidad que tenga. Fluidos más viscosos entonces tienen una mayor fuerza de fricción entre sus moléculas. Bien, para el caso del principio de Pau-Seville, vamos a ver, o ley de Pau-Seville, cómo calcular el caudal basado en la diferencia de presiones en extremos de un tubo por el cual pasa un fluido. Y lo vamos a limitar, o está limitado, para flujos laminares. ¿Cómo sabemos si un flujo es laminar, turbulento? Tendremos que ver el número de Reynolds y ese parámetro nos va a poder ayudar a definir el tipo de flujo que tengamos. Por otro lado, también dentro de la viscosidad se estudia la ley de Stokes, que me permite determinar esa fuerza, ¿sí?, producida por la viscosidad cuando tú sumerges un objeto en un fluido. En este caso está limitada para objetos esféricos con velocidad constante, ¿no?, al pasar por un fluido. Y vamos a ver una expresión también para determinar esa fuerza. Veamos un primer ejemplo que nos dice: en un tubo de vidrio horizontal hemos colocado un cristalito de permanganato potásico y hacemos circular agua por el tubo. Observamos el régimen laminar, ¿no? Entonces aquí también nos dice que consideremos el límite del número de Reynolds para flujo laminar, que ya vamos a ver cuál es. Al distinguir unos filetes violetas que se forman a partir del cristal, aumentando la velocidad del paso del agua por el tubo, haciendo que simplemente el líquido descienda de una mayor altura. Se observa la formación de torbellinos. Calcule la velocidad con que en tal instante discurre el agua por el tubo. Me dan la viscosidad del agua, 0,01 Poisson. ¿Okay? Esta unidad de P mayúscula es Poisson, no es Pascal, porque Pascal es para la presión. ¿Okay? Este es Poisson para la viscosidad. Y en el sistema internacional de unidades, la viscosidad se va a medir en Pascal por segundo. Y vamos a ver una conversión de Pascal por segundo a Poisson y viceversa. La densidad del agua, ¿sí?, es 1000 kilogramos por metro cúbico y el radio del tubo es 0,5 centímetros. Obviamente el radio interno. ¿Ah? Los datos los colocamos por aquí, nuestra incógnita: viscosidad del agua, densidad del agua, el radio. Y vamos a considerar entonces que 1 Pascal por segundo es igual a 10 Poisson. O, por el contrario, 10 a la menos 1 pascales por segundo es igual a 1 Poisson. Así que simplemente para poder pasar de Poisson, que tenemos en este caso, a pascal por segundo, tendremos que dividir entre 10 o multiplicar por 10 a la menos 1, que es lo mismo. Muy bien, entonces para poder determinar la velocidad en la cual en ese momento transcurre o discurre el agua, vamos a aplicar la definición del número de Reynolds. El número de Reynolds será igual al cociente, ¿sí?, de la velocidad por el diámetro del tubo por la densidad del líquido dividido entre la viscosidad del líquido en este caso. La viscosidad se puede denotar tanto con la letra griega nu como la letra griega eta. Está por aquí. Ahora, los regímenes que se deben cumplir o que existen para los diferentes tipos de fluidos son los siguientes: régimen laminar, turbulento y un régimen de transición, que es un régimen inestable. Si el número de Reynolds resulta ser
menor o igual a 2000, entonces el régimen se puede considerar laminar. Si el número de Reynolds es mayor que 4000, tendremos un régimen turbulento. Y si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, el régimen es un régimen de transición o un régimen inestable. Entonces, en base a eso, vamos a calcular el número de Reynolds. Y como podrán observar aquí, el número de Reynolds no tiene unidades, es adimensional. ¿Okay? Es adimensional siempre y cuando todas las unidades en este caso se encuentren correctamente escritas, tanto para la velocidad en metros por segundo, el diámetro en metros, densidad kilogramos sobre metro cúbico, y para este caso la viscosidad en pascal por segundo, ¿no? Trabajando en el sistema internacional de unidades. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta ecuación vamos a despejar la velocidad, que es lo que nosotros queremos. Como nu está dividiendo, pasa aquí a multiplicar, y luego, en este caso el diámetro por la densidad va a pasar a dividir aquí. De tal manera que podemos reemplazar entonces los valores o los datos correspondientes para encontrar la velocidad. Como me decían que el régimen es laminar, normalmente consideramos el límite del número de Reynolds donde el flujo es laminar, y el límite será entonces en 2000, ¿okay? Porque pasado de 2000, ya para ese caso el flujo se convierte en un flujo de transición inestable. Entonces tenemos que el número de Reynolds es 2000, en este caso el coeficiente de fricción, para pasar de Poiseuille a Pascal por segundo, dividimos entre 10 y tenemos 0,001. El diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Acá tenemos el radio en centímetros, en metros será 0,005, por 2 conseguiremos el diámetro y multiplicamos por la densidad del fluido, que es agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Si hacemos eso, entonces encontramos que la velocidad con la cual discurre el agua en ese instante es de 0,2 metros por segundo. ¿Ok? Entonces nos hemos basado en la definición del número de Reynolds para un límite de flujo laminar y así hemos despejado el valor de la velocidad en este caso. Veamos otro ejemplo. Calcule la velocidad de caída de una gota de lluvia de 10 a la menos 3 metros de radio. La viscosidad del aire es 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. ¿Okay? La densidad del agua es 10 al cubo o 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del aire 1,20 kilogramos por metro cúbico. En este caso vamos a aplicar lo que se conoce como la ley de Stokes. Pongamos los datos por aquí. ¿Sí? Tenemos nuevamente que nos piden la velocidad con la cual está cayendo una gota de lluvia. Bien. En este caso el radio de esa gota aproximado, la viscosidad del aire, la densidad del agua y la densidad del aire también. Tenemos aquí que la gotita de lluvia está cayendo, ¿okay? Imaginemos que tomamos aquí como si estuviera dentro de un recipiente cilíndrico, pero en verdad está cayendo en el aire, ¿verdad? Y va a tener obviamente una fuerza del peso, ¿sí? Si está dentro de un fluido, aparece la fuerza de empuje, y esta fuerza F sub R es la fuerza dada por la viscosidad del fluido, que en este caso es el aire. Ojo, la gotita está hecha, obviamente es una gota de agua, ¿sí? Pero el fluido en el cual está sumergiéndose es el aire, ¿sí? Y ese fluido está produciendo una fuerza de fricción, contrario al movimiento de la gotita que está cayendo, ¿sí? En la dirección de la gravedad, obviamente. Así que si aplicamos la primera ley de Newton aquí, tomando en cuenta que la velocidad con la cual cae la gotita es una velocidad constante y se cumple la primera ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual. ¿Okay? La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual, tomando en cuenta que para la fuerza de fricción tomaremos la siguiente que se encuentra aquí. F será igual a 6pi por el radio de la esfera, en este caso no estamos tomando la gota como una esfera, la viscosidad y la velocidad constante con la cual está cayendo. Si igualamos estas tres fuerzas y despejamos una expresión para la velocidad, será más o menos así. 2/9 de
R al cuadrado, donde R es el radio, por la gravedad, ¿sí? Dividido en este caso por el coeficiente de viscosidad y multiplicado por la diferencia de la densidad del objeto menos la densidad del líquido o del fluido, ¿no? En este caso, el objeto que está sumergiéndose es la gota de lluvia y el fluido, ¿sí? Porque es un gas, es el aire. Así que aplicaremos directamente esta fórmula luego de la deducción que se ha planteado aquí, que ustedes la pueden revisar fácilmente en la teoría mostrada. Reemplazamos. El radio entonces tendremos 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. La gravedad que siempre utilizamos para todos los ejercicios es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Aquí tendremos que colocar en este caso la viscosidad del fluido, ¿sí? Porque estamos analizando justamente la viscosidad del fluido donde ingresa el objeto. Recuerden que el fluido es el aire y el objeto es la gotita de lluvia, así que la viscosidad del aire era 10 a la menos 3 pascal por segundo, si yo estaba en el sistema internacional, y restamos aquí la densidad del objeto, que en este caso el objeto es una gota de lluvia, que es agua, así que la densidad sea 1000, menos la densidad del fluido, ¿sí? Que en este caso es el aire, y es 1,20. ¿Ok? Reemplazamos y podemos obtener que la velocidad con la cual está cayendo la gotita es de 2,18 metros por segundo. Y ojo que es una velocidad constante, ¿ok? Es una velocidad constante. Si no, no podríamos igualar aquí la fuerza, porque la primera ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas sí es igual a 0 en equilibrio. Una condición de equilibrio, obviamente que el cuerpo está en reposo, pero también cuando su velocidad es constante, también es una condición de equilibrio. ¿Bien? Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Y este ejemplo dice así. Por una tubería cilíndrica horizontal de 6 centímetros de radio y 25 metros de longitud, pasa un líquido de densidad 1076 kilogramos por metro cúbico y un coeficiente de viscosidad de 180 centipoise. Centipoise. Recuerda que el prefijo centi es 10 a la menos 2. ¿Sí? Y normalmente lo utilizan bastante cuando quieren expresar el coeficiente de viscosidad. Si tiene un caudal de 1 litro por segundo, calcule A, el número de Reynolds y el tipo de flujo, ¿sí? En base al número de Reynolds que encuentres, y B, la pérdida de presión en tal longitud, ¿no? La pérdida de presión, el cambio de presión, la diferencia de presiones entre los extremos del tubo. Bien, coloquemos los datos, nos dan el radio, nos dan la longitud, la densidad, en este caso del líquido, coeficiente de viscosidad, el caudal, y nos piden el número de Reynolds y el tipo de flujo, ¿ok? También nos piden la variación de la presión. Bien, en este caso entonces el radio que está en centímetros lo vamos a tener que pasar a metros, obviamente. Coeficiente de viscosidad tendremos que pasarlo a pascal por segundo. Y miren, tenemos el caudal en litros por segundo. Seguramente que tenemos que pasarlo también en metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Por aquí tenemos un factor de conversión que nos dice que en un metro cúbico hay 1000 litros. Y nos va a servir también para el desarrollo del ejercicio, al igual que el factor de conversión que ya vimos, donde nos dice que un pascal por segundo es igual a 10 poise. También lo vamos a usar. Y podríamos usar también que un pascal por segundo es 1000 centipoise, ¿no? Tomando en cuenta que centi es 10 a la menos 2, ¿ok? Por si no nos recordamos, entonces podemos usar directamente este otro factor por aquí también. Entonces, vayamos a calcular el número de Reynolds, ¿ok? En el cual tenemos que reemplazar la velocidad, el diámetro del tubo, la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos la velocidad con la cual está pasando el fluido? No la tenemos. Diámetro, si tenemos el radio, multiplicamos por 2 pasado a metros y tenemos el diámetro. La densidad también.
la viscosidad también, pero no tenemos la velocidad. Entonces no podemos calcular en principio el número de Reynolds directamente. Sin embargo, tenemos el caudal y tenemos el radio, así que podríamos utilizar la definición de caudal, la cual vimos en la primera parte de hidrodinámica, ¿no? Y aquí estamos trabajando todavía con hidrodinámica. Caudal es igual a área por velocidad. Si quiero yo despejar, entonces la velocidad simplemente será el caudal dividido entre el área. Bien, entonces el caudal, si lo convertimos en metros cúbicos, sería 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y el área es una sección circular, será pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Pero el radio que está en centímetros lo pasamos a metros. Y calculamos la velocidad. De esta manera la velocidad nos da 0,088 metros por segundo. Bien, ahora que ya calculamos la velocidad, ya podemos reemplazar para encontrar el número de Reynolds. Reemplazamos entonces por aquí. La velocidad es 0,088. El diámetro será 2 veces el radio, pero pasado a metros, 0,12. La densidad será 1076, ¿ok? Del fluido. Y el coeficiente de viscosidad, ya les dije que podemos denotarlo con nu o con eta, será 180 centipoise C, ¿ok? Pero para pasar a Pascal por segundo, entonces convirtiendo nos da 180 por 10 a la menos 3. De esa forma, el número de Reynolds será 63,3. Cuando vimos el primer ejercicio, los regímenes para el número de Reynolds eran laminar, de transición y turbulento. Y en el laminar teníamos que para fluidos con número de Reynolds menor o igual a 2000 tendríamos un flujo laminar. Así que 63,3 es menor a 2000, por lo tanto en este caso tenemos un flujo del tipo laminar. ¿Ok? Tenemos un flujo del tipo laminar. Muy bien, ahora nos falta calcular la pérdida de presión en tal longitud. Para eso entonces nosotros vamos a utilizar la ley de Poiseuille. ¿Ok? Es importante recordar que la ley de Poiseuille solamente se puede aplicar cuando el flujo es de tipo laminar. ¿Ok? Y en este caso cumple. Y se aplica a un fluido que está pasando por una tubería cilíndrica. ¿Ok? La ley de Poiseuille permite calcular el caudal entonces en función de la diferencia de presiones, que será igual a Q por 8 nu L sobre pi por r a la cuarta. Y ahora simplemente vamos a reemplazar los datos con las unidades correspondientes. Para el caudal, ¿sí? Tenemos entonces que el caudal era 1 litro por segundo, ¿sí? Pero convertido a metros cúbicos sería 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Multiplicado por 8 y por el coeficiente de viscosidad que ya lo habíamos convertido a Pascal por segundo, 180 por 10 a la menos 3. La longitud L del tubo es 25 metros y eso está dividido entre pi por el radio del tubo, que es 6 centímetros, o en metros 0,06 elevado a la cuarta. Bien, y eso me da entonces la variación de la presión, que es 884,19 pascal. Bien, entonces hemos aplicado en el siguiente ejemplo tanto el número de Reynolds como la ley de Poiseuille. Bien, e inclusive aplicamos la definición de caudal que ya habíamos visto. Ahora tenemos tres definiciones para el caudal: área por velocidad, volumen por unidad de tiempo y el caudal conociendo la diferencia de presiones entre los extremos de un tubo. Pero recordando que la ley de Poiseuille solamente se aplica cuando el flujo es de tipo laminar. Para eso tendríamos que aplicar la definición de Reynolds y verificar antes si podemos aplicar la ley de Poiseuille. Bien, entonces hasta ahí hemos resuelto algunos ejemplos sobre ley de Stokes, números de Reynolds y también ley de Poiseuille. Espero se haya entendido. Nos vemos en un próximo video.